me presento, para los que no me conocen, Giovanni Mendoza, soy ingeniero de software, hago parte del grupo de Barranquilla Youth, del grupo de Java de acá de la ciudad. Pues ahí tengo un reconocimiento de Buddy Champion, es como algo, es un framework de Java, pues lo que, bueno, he trabajado con él en varios escenarios, y pues bueno, como ese framework lo implementaron en Europa, pues acá en Sudamérica, pues le da como la visibilidad en algunas cosas. Y pues bueno, me gusta construir, digamos, muchos productos y de esa experiencia compartirla con los youth, bueno, con las comunidades. Y me pueden encontrar con este usuario. Listo. Entonces la agenda de hoy, vamos el primer paso es cómo el problema, cuando los updates, cómo se realizaron y qué fue lo que falló, ya. Después, bueno, llegamos como el tema de CQRS, digamos, separar, digamos, las lecturas de escritura. Después pasamos al Eversourcing, digamos, la historia completa. Después, bueno, voy a mostrar aquí, digamos, una demo que realicé y pues ahí la pueden ustedes descargar y pues probarla. Y de último, los antipatrones y consejos, porque bueno, todas las veces, o sea, en todos los escenarios no se puede, digamos, implementar, digamos, estas, llamarlo como tecnología. Si hay algunas preguntas, bueno, ahí las hacemos. Listo. Cuando comienzan, digamos, el tema de las startups o de las fintech, cuando ya están en producción y ya están como con el tema del dinero, siempre pasa algo que es que, o sea, lo que más le preocupa a todos es la parte del dinero. Entonces, aquí yo saco una estadística cuando el código cuesta dinero. Un banco, me reservo el nombre, por error transfirió 900 millones ya. Entonces, fue un tema que tenía en la lógica de un problema de concurrencia. En el 2021, otra empresa hizo, digamos, 20 transacciones duplicadas. ¿Qué pasó ahí? Fue que ellos hacían, digamos, tiraban, digamos, los requests al mismo tiempo, consultaban los saldos, entonces cuando consultaban al mismo tiempo, les traía el mismo saldo. Entonces cuando hacían, digamos, por ejemplo, la transacción, el update, él leía el saldo y lo traía así. Entonces ahí eran unas transacciones duplicadas. En el 2022 hubo una empresa que por recompensa errónea depositó 10 millones de pesos de más, ya. Entonces, pero ahí fue un tema, fue como que le llaman Rising Condition. Ese problema es que, por ejemplo, ustedes hacen los tests. El test unitario pasa en verde. El test de integración y pasa. Código de review lo miran y no ven nada raro. Pero él por dentro, él está haciendo cosas como, digamos, números en rojo. Y eso, digamos, ni una alarma, ni nada lo detectaba. Sino que cuando ya entraban el auditor a las cuentas, era que se daba cuenta que muchas personas tenían, digamos, el saldo negativo. Entonces, el mensaje es como en la fintech, un boom no es un solo error, sino también es dinero real perdido. Entonces, en todos estos temas siempre hubo algo como que, o sea, era como lo mismo de los problemas. Existían de lot, los en base de datos, race y condition y pérdida de trazabilidad. Y eso, bueno, en la fintech genera mucho ruido y sobre todo la pérdida de dinero. Por eso es que ustedes a veces ven que hay startups que son lanzadas y después vienen y, o sea, echan como la noticia acomodada, pero es por problemas que no implementaron bien el desarrollo. Y pues bueno, en mi experiencia que he tenido, yo tengo más de 10 años de experiencia, o sea, uno se encuentra con, digamos que, hey, venga, quiero esto para allá. Entonces uno hace código, toca hacer código espagueti, entonces a veces uno hace procesos no muy bien, no muy buenas prácticas y eso tiende a que con el tiempo tengamos esos problemas. Me imagino que todos ustedes han desarrollado, bueno, han implementado esta línea de código, ¿cierto? Es que no se ve
el update está. En la universidad, en alguna parte, ¿cierto? Ahí ustedes ven esa línea y la ven súper bien, ¿cierto? No ven ningún problema, no. Seguro que le hacen un test y pasa, ¿cierto? Ya. El problema es que, bueno, o sea, yo también lo veo bien. ¿Qué pasaría, acá va, si a esa línea le tiramos 200 transacciones por segundo en la misma fila? O sea, ¿ustedes qué se pueden imaginar que puede pasar? Sí, dale. Bueno, ahí vamos y ya. Listo, muchachos. Bueno, acá pasan 3 casos y son graves. Ya. Primero, ocurre lo del deadload en base de datos, que decían por ahí, ya. Eh, nosotros usábamos PostgreSQL. Entonces PostgreSQL tiene algo que cuando tú lanzas una transacción en la misma fila y tiras otra, entonces ella viene y bloquea la que sigue, y si viene otra la bloquea. Entonces es lo que hace que con el tiempo viene y mata el proceso. Ya. El segundo caso, bueno, las transacciones colgadas por timeout. También pasa lo mismo, que ellos vienen, las transacciones no se ven, matan el proceso, y ¿qué pasa? Que tú eso no lo ves un lot, no se ven lot, no se ve nada. Entonces, ¿cuál es el error que sale? Por timeout. O sale, digamos, que error de conexión. Y la última, que es la más preocupante, la historia destruida por un update. Este sí, o sea, es el peligro que uno, bueno, que veíamos en ese momento, era que, por ejemplo, Luis, él tenía, digamos, un saldo de 1000, y ¿qué pasaba? Que de pronto él veía 500, un saldo, o sea, $1000, y después veía $500, pero él no sabía, digamos, hey, ven acá, pero, ajá, ¿qué pasó con eso? El saldo mío llegó a 500, pero no supe cómo fue el proceso. Entonces, el update lo que hacía era que mata, digamos, o sea, destruye el historial. Porque, o sea, te da la foto de la última operación, por decirlo así. Ya. Entonces, ese es el problema. Cuando llegaba el auditor y decía, listo, voy a entrar a la cuenta de Daniel Sala. Ay, ¿esto por qué le llegó a él este saldo de menos 3000? Entonces, nosotros como desarrolladores, o sea, sería conveniente decirle, no, es que fue un update y no sabemos qué fue lo que pasó, no sabemos las operaciones. Entonces, eso no es la respuesta correcta ya. Entonces, eso es lo que, bueno, vamos a hablar de acá. Yo tengo mi experiencia, bueno, he trabajado con core de pagos, de tarjetas, también he trabajado con muchas miles de transacciones simultáneas, bloqueos de base de datos en concurrencia, y pues el tema también, bueno, el de cero trazabilidad con UDEC, que es lo que le comento, que las cuentas, no sabe uno cómo llegó a eso. Ya. Bueno, pasando acá, me imagino que todos han hecho alguna vez un endpoint así, de un post, ¿cierto? De pronto te dirán, bueno, pero ajá, porque eso no lo dividen, digamos, la lógica que vaya a hacer el controlador, que haga su función, el servicio, que haga la lógica del negocio, y pues los queries que vayan en una capa de repositorio. Ese es el que hacemos nosotros más fácil. Pero como les decía al principio, que hay muchas fintech o startups que salen, o empresas que salen y se nos acá, necesito ese código para ayer es tarde. Entonces, hey, venga, pero que estamos haciendo mal la práctica. No, eso hacemos una deuda técnica y después hacemos eso. Bueno, entonces acá nos encontramos con algo así, digamos, un endpoint de transferencia. Aquí se ve bien ya. El primer paso que hay que hacer, lee el saldo actual, después bueno, dice, listo, vamos a actualizar el saldo directamente. Ya. Pero aquí yo le puse el tema. Aquí está el problema. Posible raising condition. Voy a poner, digamos, un ejemplo, un escenario, por ejemplo, cuando uno tiene tarjetas compartidas o cuentas compartidas. Por ejemplo, yo vengo y yo estoy en el supermercado. Ya. Hice una compra de $500. Pero en el momento, mi esposa en la casa va a comprar un tiquete de avión, ya, que se gasta 800 ya. Entonces, ¿qué pasa? Que en el momentico yo hago la solicitud,
al banco, me dice, sí, listo, tu saldo es 1000, listo. Tu compra es de 500, o sea, llegó el datáfono, tu compra es de 500, sí, está, o sea, sí alcanza. Mi esposa por allá, por la página web, viene y hace lo mismo, como tenemos cuenta compartida, 1000, listo, pero los viajes valen 800, entonces acá, ¿qué pasa? Que dice, sí, listo, hacemos la validación, sí, claro, 800 está en los 1000. Hacen la respectiva validación, hacen en el update, acá, bueno, yo vengo y pago con el datáfono en el mercado y listo, me quedé en 500. Pero como siempre hay como, por decirlo como por milisegundos, viene, ella también hizo también la transacción y quedó el saldo menos 300. O sea, aquí el banco, o sea, en otras palabras, regaló 1300 de 1000 que teníamos en la cuenta compartida. Entonces, esos fueron, digamos, escenarios que nos pasó, saldo negativo y dinero que no existía. Entonces, ¿qué pasaba? Que ahí nosotros estábamos perdiendo plata y eran en esos casos. Cuando había muchas solicitudes, o sea, ahí es donde pasaba el problema. Cuando iba creciendo más las solicitudes, por ejemplo, 500 requests por segundo, entonces ese era el problema que pasaba. Ya. Entonces, si alcanzamos a ver ese caso en un solo escenario que nos llamaron en soporte y todas esas cuestiones, se puede imaginar en todo el día cuando pasaba todo eso. Entonces, ahí estábamos, o sea, estábamos mal. Entonces, otro problema era también como cuando un lunes, después que pasara un fin de semana, entraba uno, listo, vamos a esta cuenta, voy a ver, revisar mi cuenta, menos 500, fue el 1 de febrero, no sabemos si fue, o sea, como el update marca, como le he dicho, marca la última foto, o sea, no sabía por qué tenía ese valor, si era un código, un cobro duplicado, un reembolso fallido o un race condition. Entonces, el update, como acá lo digo, solo guarda el estado final, la historia se pierde. Entonces, ¿qué pasaba? Ahí el riesgo que tenía el startup era que también podía hasta perder, digamos, en este caso, la operación. ¿Ya? La operación, digamos, con los entes regulatorios. Entonces, bueno, en esa misma parte también, ¿qué pasaba? También teníamos muchos deadlock frecuentes. Este sí era, o sea, era catastrófico, el P99 de latencia. Por ejemplo, si Jesús iba a hacer una transferencia, imagínense, duraba 45 segundos. Entonces, eso en un sistema bancario, eso es catastrófico. Entonces, pasaba también ese tema. Bueno, lo mismo que hemos hablado anteriormente, los timeouts en cascada, o sea, le pegaba una fila, no respondía, la otra estaba en espera, hasta que él tumbaba todo eso. Entonces, ¿qué pasó? Cuando nosotros comenzamos a implementar, digamos, a cambiar la arquitectura orientada a eventos, se redujo, digamos, el 35% de errores de integración. ¿Ya? Entonces ya eso fue como un alivio. Pero entonces acá vamos a ver cómo fue que comenzamos a darnos cuenta sobre ese tema. En reunión con el equipo, la pregunta que teníamos nosotros era la siguiente. Si nosotros tenemos una base de datos, ¿ustedes ven viable que los queries y la escritura compartan el mismo recurso? Eso fue lo que nos pasó a nosotros. Teníamos, bueno, listo, tenemos un log en la misma base de datos. Cuando se lee y cuando se escribe, se comparte en la misma base de datos. Ese era uno. ¿Qué pasaba? Que si yo hacía un query de una consulta, bloqueaba a la segunda. Y cuando era más catastrófico, y en horas pico era cuando se hacían transacciones bloqueadas. En el sentido que iban a hacerse un pago, entonces se bloqueaba también a la lectura, o sea, no podías consultar nada. Entonces, ¿qué pasaba acá? Que el 12% de transacciones con Delo en producción. ¿Qué pasaba? De las 8 transacciones, una siempre fallaba, se caía. Entonces, entonces ahí vamos, o sea, era un problema todavía más complejo. Entonces acá, ahí fue que nos nació la idea de implementar CQRS. Dijimos, listo, no es, o sea, vamos a dividir, digamos, la lectura en una base aparte y la escritura en otro. El objetivo es que, o sea, que cada uno
como los principios SOLID, única responsabilidad. Entonces cada una tenía una responsabilidad. Entonces, ¿qué hicimos? Con los comandos, command and query responsibility segregation. Entonces con el command hacemos proceso de pago, aprobamos desembolso y rechazamos transferencia. Con el lado de query, le íbamos a tener, era listo para los balances, estados y para la auditoría de reporte. Ya. Entonces, con esto vimos un cambio significativo. Ya. Un cambio significativo, ya no teníamos tanto problema, porque ya habíamos dividido, digamos, en dos la base de datos. Ya. Entonces, ya fue como mejorando, digamos, el performance de la aplicación. Entonces, por ejemplo, acá teníamos esto. Cuando teníamos el monolítico, o sea, lo que hacíamos era que la misma base de datos, y entonces como competían entre ellos mismos, había incompetencia. Cuando pasamos a CQRS, dividimos el camino. La UI iba al comando, command WiderSider, hacer los procesos de pago a la base de datos de escritura, y cuando íbamos a hacer un query, iba a la base de datos de lectura. Entonces, cada lado lo optimizamos para su propósito. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Tenemos presente algo, era, digamos, el writer model siempre va a ser diferente al write model. ¿Qué pasa? O sea, que el modelo de escritura y el modelo de lectura iban a ser diferentes. Y nos podemos encontrar con algo que, bueno, más adelante lo vamos a ver, era que podemos tener, digamos, hasta tecnologías diferentes con las dos bases de datos. Entonces acá hicimos eso, optimizamos, digamos, cada lado, tomamos la decisión con Redis Caché para lectura y con Postgre Event Store para el tema de la escritura. ¿Por qué? Porque nosotros nos dimos cuenta que necesitábamos, digamos, para auditorías y reportes, necesitábamos, digamos, respuesta rápida. Y Caché era lo más rápido que, o sea, en la respuesta. ¿Ya? En otro caso también, por ejemplo, sí, necesitaban, o sea, lo que necesitaban, digamos, para esa parte era velocidad. Y acá para la base de datos de escritura teníamos el Postgre con Event Store para que, o sea, era como la fuente de la verdad. Y lo que hacíamos era que nos servía, digamos, para toda la parte, digamos, de transacciones, sí, toda la parte de escritura. Entonces aquí lo que hicimos fue que cada lado lo optimizamos para su propósito. Entonces, después que aplicamos CQRS en el proyecto, aquí, bueno, sacamos una estadística y ya los queries que hacemos en el CRUD tradicional, que demoraban 45 segundos, ya se demoraban eran 200 milisegundos. O sea, hubo un cambio de 99.5 en mejor. Lo que le explicaba anteriormente, que nos bloqueaban, digamos, las escrituras con la lectura. Cuando ya aplicamos CQRS, ya, o sea, no había dependencia. Cada uno trabajaba independiente. Como teníamos un solo modelo único para todo, lo que hacemos con CQRS, lo que hicimos fue lo que les comenté. Un modelo de escritura diferente al de lectura. Y acá nos pasaba era que había mucho, cuando había picos de tráfico, la base de datos se bloqueaba. Y cuando aplicamos CQRS, ya, o sea, los escalados eran diferentes, independientes ya. La base de datos de lectura y la base de datos de escritura, cada uno por independiente. Pero acá, lo único que pasó fue que nos resolvió fue la mitad, ya. Porque en la escritura todavía seguíamos haciendo update. Y el update era lo que queríamos nosotros evitar. Entonces aquí es donde viene Event Sourcing, ya. Entonces, ¿cuál es el lema de acá? ¿Qué dice? No guardes el estado actual, guarda los eventos que lo produjeron. Entonces, lo chévere de acá era que cuando aplicamos, digamos, Event Sourcing, ya habíamos mejorado, digamos, el performance con la base de datos, con el CQRS, ya habíamos mejorado eso, ya habíamos visto el cambio, pero nos hacía falta como implementar, digamos, por ejemplo, cuando llegara el auditor y dijera, y ven acá, dame el saldo, el historial de saldo de la cuenta de Daniel Sala. Entonces, no había, o sea, no había forma de eso. Si llegaba un ente o un auditor, tampoco teníamos forma de mostrarle eso. Entonces, tampoco podíamos decirle, no, es que el update nada más que es lo último, no, que no tenemos eso. Era algo muy tedioso. ¿Cómo funciona esto?
vamos a poner aquí un ejemplo facilito. ¿Qué cambia con el Eversourcing? Por ejemplo, voy a poner aquí un ejemplo sin Eversourcing. ¿Qué pasa? Por ejemplo, aquí vengo y ponemos, digamos, dice, ven acá, necesito que me actualices el correo. Le ponemos, bueno, nuevo email, @mail.com, ya. Pero si llega, por ejemplo, alguien y pregunta, ven acá, ¿cuál era el correo anteriormente de ese, sin el Eversourcing? No, o sea, no lo sabe y no sabemos nada de eso. Con Eversourcing, ¿qué pasa? El historial es completo. Primero, o sea, cuando él crea, él guarda este registro. Crea el email, @email.com. Cuando llega, digamos, por ejemplo, llega alguien y dice, acá, necesito actualizar el email. Él lo actualiza y va guardando el evento, ya. Aquí lo chévere es que estos eventos son, digamos, es como el libro contable. Ven que el libro contable ustedes, cuando escriben algo, no lo pueden ya modificar. Entonces aquí los datos son inmutables, ya no se pueden modificar. Y acá, bueno, entonces se va guardando paso por paso y versión, ya. Entonces, ¿qué pasaba acá? Ya teníamos la historia completa y podemos reconstruir en cualquier punto la historia. Por ejemplo, listo, ven acá, pero, ajá, si yo quiero, digamos, los datos de mi correo hace 3 días, listo, uno iba a la base de datos, filtraba por esa fecha y él le mostraba, no, tu información estaba así de este lado. Entonces, por ejemplo, volviendo al ejemplo anterior, aquí nos dimos cuenta de lo siguiente. ¿Qué era lo que nos pasaba a nosotros? Listo, tenemos un balance 1000. Hacemos un update, balance 500, 1800, 1200 y el estado final 200. Pero la historia es perdida. ¿Qué pasaba? Listo, tú tenías tu saldo de 1000, pero ustedes no sabían si fue un depósito, si fue, digamos, un retiro. O sea, no se sabía nada. Entonces, era complicado. Con Eversourcing, ¿qué pasó? Listo, creamos la cuenta, el balance 1000. Si hacemos, digamos, un retiro, 500. Si hacemos un depósito, 300. Si hacemos otro retiro, 600. Entonces, con el tema de replay de Everstore, entonces él nos lleva a que cómo llevamos el saldo. ¿Ya? ¿Y qué pasaba? Teníamos la historia completa. Por ejemplo, decía Michael, ven acá, pero es que yo tengo saldo 200, pero no sé cómo llegó eso ahí. No, mira, tu saldo principal era 1000, tú hiciste, digamos, un retiro, por ejemplo, en la Olímpica del 85, después te depositó, digamos, Luis 300 y después tú retiraste 600. Entonces ya, ese era, o sea, ya con eso ya uno se salvaba ese tema y ya el auditor tenía como, ajá, la información o con la gente de vigilancia ya había como un soporte. Ya. Bueno, después llegó el tema de las concurrencias. Comenzamos a mirar, ajá, ¿qué pasaba? Con un crew teníamos era un select for update. Listo. Cuando hacemos la transacción A, lo que hacemos es que bloqueamos la fila 1, 2, 3. Entonces B y C esperando. ¿Qué pasaba? Si este man, el A, desbloqueaba, entonces comenzaba B. B podía continuar, pero C todavía sigue esperando. Entonces, ¿qué pasa? Mataba el proceso. ¿Y qué tal que acá en A yo necesitara una información de esta transacción? No podía hacer nada porque todo estaba bloqueado. Entonces aquí pasaba download más timeout. Entonces eso es lo que pasaba ahí, con ese tema. Con Eversourcing, con el app, lo que hacemos es que como él tiene un identificador que se llama aggregate más la versión, entonces yo podía insertar, digamos, los registros al mismo tiempo, pero ya ellos iban por versiones diferentes. ¿Ya? Entonces no había lot, no había espera, no había conflicto por versiones, y en el caso que de pronto fueran a hacer la misma operación, aquí es donde viene lo del tema de óptima concurrencia. ¿Qué pasa? Si llegan, por ejemplo, una transacción con la versión 1 de 500 y llega una segunda transacción con la versión 1, pero con el mismo aggregate, con un saldo, por decirlo, 800, no, él toma uno y el otro, él limpiamente lo falla, o sea, no lo echa para atrás. O lo cambias la versión o miras cómo hace, pero no pasaba no veíamos el problema ese de tener, digamos, del lot. Entonces, ¿qué pasó? Acá los deadlocks en pico, que era el 12%, bajaron menos 0.1. Ya la cosa, o sea,
ya el panorama iba cambiando. Y como los errores de integraciones también bajaron un 35%, entonces ya la cosa fue como cambiando ahí. O sea, ya no había tantos trasnochos, tantos fines de semana sin salir en sí. Entonces, listo. Entonces acá, acá bueno, le muestra cómo era el panorama completo. Nosotros teníamos aquí como, bueno, bueno, para el ejemplo, hice aquí como un front con hilla. Si pueden darse cuenta, hay dos caminos. El primero llega aquí al command. Si se hace un proceso de pago, él lo inserta acá en la base de escritura, un Everstore, PostgreSQL, que es la fuente de real, ya. Hace su presentación de evento y, pues bueno, manda digamos, por mensaje broker o Everboot, pero en este caso se pueden usar, digamos, depende ya del panorama. Con RabbitMQ, es como el que tiene más fácil, con Kafka, cuando es como algo como muy grande, o sea, valores extremos. Y si están usando AWS, bueno, usan Eventbrite, ya. Entonces, ¿qué hace acá? Él venía y propagaba el evento, entonces que lo veía el evento Harley. El evento Harley era como que el que llegaba la operación y él dice, listo, yo disparo la operación, lo disparo para donde se vaya, digamos, a hacer este caso. Entonces acá lo que hace es que él actualizaba asíncronamente con la base de red en Redis. O sea, había como algo ahí como de milisegundos ya. Entonces, bueno, pero se actualizaba. Yo no sé, bueno, aquí les ha pasado que cuando ustedes hacen una transferencia, le sale algo como que procesando. Y de repente, o sea, dura unos segunditos y puff, ya aparece el saldo real. O sea, hacen una transferencia, una compra. Bueno, eso es lo que pasa con esto. Eso es lo que se llama eventual consistencia. Mientras que se va así como actualizando en proceso, es lo que hace es que por debajo está actualizando la base de datos. Bueno, cuando aplican este patrón, está actualizando la base de lectura para que te salga el saldo que es, ya. Esos son milisegundos, ya, que uno no lo nota, pero son milisegundos que se pasa eso. Y ustedes me preguntarán, hey, acá, pero, ajá, y si tenemos algo crítico en la base de datos y necesitamos hacer un débito, para esos escenarios, o sea, la fuente verdadera es el Event Storer, ya. Ahí pueden, digamos, cuando son cosas así críticas, uno le pega directamente a la base de datos, ya. Él tiene sus dos funcionalidades ahí, tanto para escritura como también para lectura. Porque ahí lo que hacemos es que ahí sí nos toca, digamos, chicos, mirar, digamos, esa parte, porque sí, hay escenarios donde necesitan la información ahí urgente para que no nos pase lo que nos pasaba al principio, que fueron a consultar el saldo y el saldo era igual. Entonces, hay casos que pasan eso. Entonces, aquí, bueno, aquí detallo más la arquitectura, cómo pasa. Hago el request, hago el command handler, él mira, hace su validación de regla de negocio. Por ejemplo, listo, vamos a mirar si tiene saldo, si no tiene alguna cuota atrasada, si no tiene mora, alguna cosa. Entonces, el Event Store con esta app only hace eso y publica el evento al bus, ¿ya? O al mensaje broker. Y de este lado del query, el event handler escucha, listo, actualiza la base de datos síncronamente, son bases de datos desnormalizadas, optimizadas, y el query handler lo que hace es que manda, digamos, para que la respuesta sea con el API response, que es rápido. Entonces, consistencia eventual, la lectura de base de datos se actualiza síncrono y el weather seeder es la fuente de la verdad. ¿Ya? Ahí siempre tienen que tener eso ahí presente. Entonces, bueno, listo, vamos aquí la demo. Es una demo, digamos, la demo está hecha en Node.js. Bueno, el backend lo hice en Node.js eh, y el front lo hice con un framework de Java, bueno, de Vaadin, pero él está dividido en dos, ese framework. Uno es para Java y el otro, digamos, el que se llama Vaadin Flow y el Hilla, que es el que, bueno, manejamos con la gente, o sea, con los temas de JavaScript, que es TypeScript con React. Entonces, la diferencia es que, bueno, el Vaadin Flow no maneja temas asíncronos, con Hilla sí se maneja eso. Pero bueno, no sé, supe que lo iban como a descontinuar, entonces no,
Bueno, aquí ya tengo la... De todas maneras, ahí publico el código, lo pueden, digamos, cacharrear y pueden, digamos, es una billetera digital ya. Entonces acá lo que hago es que, listo, selecciono una persona, digamos, acá, por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo con Luis, le doy enviar, entonces acá, bueno, tengo la opción de pesos colombianos o dólares. Ah, bueno, también tengo que seleccionar el destino, en este caso, bueno, voy a tomar a Jesús Viloria que no vino y le voy a transferir, digamos, $20. Entonces, me pregunta ahí, ¿para qué este pago? No, pongámosle asesoría. Entonces acá, bueno, le doy confirmar el envío, sale el ID del pago. Eh, Acá en el historial vemos que, bueno, como hice varios pagos probando, si se dan cuenta muchachos, acá en la base de Event Storage está, digamos, la versión. ¿Se dan cuenta? O sea, aquí yo no se actualiza datos, puro insert. Entonces acá, eso es lo que me lleva, digamos, como el control sobre eso. En el caso, bueno, listo. Otro escenario, por ejemplo, eh, vamos a poner Giselle, ponemos, digamos, 10. Yo hago aquí voy a poner buses y le doy confirmar envío. Entonces acá, bueno, tomo esto de pronto y... Ah, bueno, aquí me muestra el saldo actual. Eh, y acá digo, no, es listo. Lo que pasa es que yo tuve un problema, ya no necesito mandarle esa plata a Gise. Entonces digo, no, me equivoqué. Entonces acá le doy cancelar el pago, el motivo, todo ese tema, y listo, él me cancela el pago. Y acá en el historial, bueno, me sale acá que fue cancelado el valor de 6, ya. Entonces, cuando les hablaba sobre lo de Eben Harlem, es eso, digamos, él viene, llega y él mira, listo, es una cancelación de pago, es un reembolso, es es una transferencia, entonces, o un envío, entonces eso es lo chévere. Y acá, bueno, acá con Casca, lo que estábamos mirando era, por ejemplo, bueno, si, vamos por acá, ponerlo, no, listo, entonces acá yo tengo 4 tópicos que en el ejemplo, que eran, digamos, procesar, digamos, pago, cancelar o hacer reembolso. Entonces en el procesar pago nos dimos cuenta que aquí hay mensaje, eh, los pagos que hizo en este caso Luis, ya, que son estos. Entonces, con esto, o sea, ya aquí si un auditor nos preguntaba, listo, Luis, ¿en qué se gastó la plata? No, listo. Eh, Él, o sea, él se gastó la plata, digamos, por ejemplo, en eh, asesoría, pagó 10.000, un préstamo de almuerzo, pagó tanto. Entonces, eso lo teníamos como el historial. Bueno, acá porque estamos acá con Casca, ya. Y acá lo que se muestra es que, digamos, cuando se hace el proceso de pago, él automáticamente, mandando, digamos, el evento, él actualiza automáticamente la base de lectura. Vamos a acá. Sí, acá tengo. Sí. Acá tengo, digamos, la base de Everstore. Si se dan cuenta, chicos, acá está, digamos, toda la información y está el versionamiento, que es lo más importante.
Acá, bueno, algunos se ve uno, pero son, digamos, operaciones diferentes. Le dice uno, digamos, el tipo de agregación, perdón, el ID, el tipo de, de evento, bueno, la data y en qué fecha ocurrió. Ya. Y acá están, digamos, la base de datos actualizada asíncronamente, se hace por, bueno, por debajo. Ya. Entonces, eso es bueno, lo chévere de la, de la, de la presentación, bueno, de la demo. Entonces, por ejemplo, lo que hicimos fue lo siguiente. Cuando íbamos a hacer, digamos, en el código, o sea, todo ese proceso era que, se me olvidó la palabra esta, desembolso, es lo que hace que el command handler identifica qué operación se va a hacer, digamos. Entonces aquí está el caso de uso, está el event storage, que es lo que se va a guardar en la base de datos, y el event burst para mandar, digamos, el tema. Lo primero que hace él, que él valida. Si muestra un error, él enseguida muestra, o sea, no pasa de ahí. Entonces aquí lo que hace es que él valida el dominio y el compliance ya. Cuando pasa de ahí, crea el evento. Entonces aquí crea el evento, después guarda el evento, ya. Y aquí como lo especifico, no se hace update el estado. O sea, el event story lo que hace es que hace el insert, ya. Y después se publica el evento. Eso es lo poquito, o sea, todo lo que vimos ahí se hace así, en esa parte. Entonces aquí lo que es siempre, solo insert, nunca update y sin log, ya. En la segunda, aquí, bueno, con la base de datos, tenemos la tabla acá. Acá en el event store entramos al método, ya sabemos que aquí dice es un app only, nunca update, nunca delay, o sea, nada más es puro insert. Tenemos los campos que les mostré, agregué ID, event time, event data, la fecha y la versión. Entonces, eso es lo que va a registrar. Entonces, acá lo importante, muchachos, cuando ustedes crean la base, la tabla, que son estos valores únicos, ya, para que no pase, digamos, lo que les decía, evita que los dos eventos mismos se agreguen. Si tienen la misma versión, utilizamos el Optimize concurrencia, que es lo que le decía. Si dos procesos compiten, uno falla limpiamente ya, y el otro se hace su registro, pues. Entonces, aquí lo que nos pasa, lo que no, ya descansamos fue que ya no había bloqueo, que eso es lo que nos tenía preocupado. Y acá, bueno, cuando se dispara el evento, listo, enlace acá la parte, actualiza los datos de lectura, acá, y pues bueno, lo que hace es que el event store dispara el evento, el event handler escucha y hace la inserción a la base de datos de lectura. Y acá manda los campos que le vamos a mandar. Entonces, esto corre asíncronamente. En el caso que falle, se me pasaba. ¿Qué pasa? Como el evento queda en event store, lo que se hace es que se hacen unos reprocesos. Ustedes no sé si han escuchado que, no, listo, vamos a volver a correr el proceso para que... Yo no sé si a ustedes alguna vez le ha pasado con el extracto bancario de la cuenta. Que no me llegó el extracto, pero el extracto nunca se pierde. Entonces, ¿qué hace? Listo, ya te lo vamos a mandar. No te llegó el del mes, y listo. Hacen un reproceso, miran qué pasó, se hace el reproceso y después el ratico, por arte y magia, llega el extracto a la cuenta del correo de uno. Y bueno, eso es lo que le decía. O sea, lo chévere de estos muchachos es que si ustedes tienen, digamos, event sourcing con esto, por ejemplo, aquí él hace el cancelar de pedido. Él llega aquí al command handler. Aquí hay 3 procesos, pero estos 3 procesos, ninguno sabe que el otro existe. Entonces, lo que hace, listo, cancelar el pedido. Hace el pedido por acá. ¿Y cómo sabemos esto? Porque le dice aquí en lo primero. Él revisa para dónde va el servicio y él acá, cuando llega acá a la fuente, él dice, bueno, listo, lo voy a distribuir para tal parte. Y a mí me pasó algo acá. Bueno. Listo. Bueno, vimos la demo. Y acá, bueno, este es el historial del event store en acción. Ya. La versión 1 crea el pago en dólares, 500. Aquí lo aprueban. Este es como, por ejemplo, una trazabilidad completa para un desembolso. Aquí, bueno, lo aprueban. Aquí, bueno, ya aprueban el pago. Aquí, bueno, comienza la transferencia con el registro. Y aquí hace la transferencia completa. Aquí cada evento está versionado
es inmutable y la historia nunca se pierde. ¿Cómo digo este desembolso? Aceptado final. Listo, tiramos un query de esto y listo. Listo, muchachos. Pero, ¿qué pasa cuando, o sea, todo es color de rosa? ¿Cuándo no se puede usar eso? Por ejemplo, si ustedes van a hacer un CRU con simple de usuario, no necesitan esto. Ya. Si no les piden auditoría historial, tampoco lo necesitan. Y si el equipo, bueno, el equipo no tiene experiencia en consistencia eventual, tampoco. Si hay menos de 1K de transacciones al día, tampoco es necesario. O si tiene un MVP o prototipo, tampoco es necesario usar Event Sourcing. ¿Sí usarlo cuándo? Cuando, por ejemplo, ¿sabe que cuando trabajamos con temas de finanzas, salud o cosa legal? Ahí sí. Cuando tenemos mucha concurrencia de escritura, cuando necesitamos reconstruir estado de cualquier punto del tiempo, tener, digamos, la división del modelo de vista y de lectura y el modelo de escritura, y cuando es un requisito obligatorio, ya. O sea, eso no es que, o sea, que uno se coge como las modas. Allá lo que hicimos fue que cuando comenzamos a aplicar este event sourcing fue cuando, o sea, era en los, digamos, como en los módulos o en los procesos que se necesitaban. No es que lo íbamos a hacer en todo el sistema porque nos volvíamos locos con eso. O sea, lo más recomendable es que, primero, para mejorar, cuando les tengan así ese problema de base de datos, hagan el CQRS. Si tienen mucha, por ejemplo, mucha concurrencia, ya ahí se aplican el event sourcing. Ya. Entonces aquí, bueno, ahí dejo un consejo. Y este fue el resultado, o sea, que hicimos nosotros allá. O sea, el 35% de errores de integración disminuyó bastante. Los de lot en pico ya era el 0, menor que el 0.1. Los tiempos de auditoría de días pasaron a minutos. Y pues bueno, los reportes de fichos en horas, ya. Entonces, aquí lo importante es que, o sea, que tengan, digamos, como lo digo acá, no es la tecnología, sino registrar los hechos y no estado. Y listo.